¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien, bienvenido aquí al Teatro Olimpia. No me extraña que esté bien porque es que este sitio es precioso. Huesca mola por cosas como estas. El Olimpia me encanta. Bueno, está mal que yo lo diga, pero la verdad es que está Es bonito, es bonito. Entonces, estamos en el hall, ¿no? Sí, la taquilla. Cuando la gente entra a comprar las entradas, encuentra esto y encuentra este pedazo de muro. ¿Esto por qué es? ¿Porque sois muy moderno y la habéis dejado a mitad? ¿O es que no, o es que esto lo queréis tirar? ¿Estáis de obras? ¿Qué pasa? Esto es una parte de la muralla real de la ciudad de Huesca, que cuando se hicieron las obras de rehabilitación del teatro, ¿Sí? se añadió toda esta parte, todo este edificio se absorbió por el teatro y apareció la muralla de Huesca y la hemos conservado. De aquí para adentro estaba lo que es la Huesca. ciudad y de aquí para afuera, por ahí había unas calles que eran la judería, la antigua judería de Huesca. Había una fortaleza, ¿no? Para que no entraran. Mira. Sí. ¿Me lo enseñas desde el principio? ¿Una visita guiada? Claro, por supuesto. Pues venga, vamos. Este es el cartel de inauguración. Sí, así es. Miguel Fleta inauguró el Teatro Olimpia en 1925 con 4 sesiones. El cartel se restauró y se colocó aquí para que todo el mundo lo pudiera ver. Pero ahí pone Teatro Real de Madrid, Compañía de Ópera, Teatro Circo. No sale el Olimpia por ningún lado. ¿Esto por qué? Bueno, porque estos son los carteles que llevaba la compañía de Miguel Fleta con la que trabajaba y los que ponían en cada sitio. Les mandaban y ponían... Anda, mira. ¿Y alguna anécdota de la inauguración? Bueno, cuentan que fue todo un éxito y que Miguel Fleta lo sacaron a hombros y que fueron por todo el coso como un torero de la época también, a hombros, vitoreándole, cantando. Entramos a platea, ¿no? Esto es platea. ¡Guau! Qué pasada, qué bonito. El techo, ¿esos son nubes que están pintadas? Bueno, eso es una foto del cielo de Huesca. ¿Y esas banderas o escudos? Bueno, esos son el escudo de Huesca, la bandera de Huesca, la bandera de España y la bandera de Aragón. Y la lámpara esa enorme, cuando se funde una bombilla, que subes tú ahí con el arnés o mandas a alguien ahí para... Venga. No, se le añadió una fenefa en la rehabilitación y con un motor baja hasta abajo y ya desde las butacas puedes cambiar tú las bombillas. ¿Y cuánta gente cabe? Pues caben unas 700, un poquito más de 700 personas. Antes cabían más, cabían 1000 personas, pero como digo, la rehabilitación que sufrió en 2005 se hizo más cómodo y se adecuó y se quitaron unas cuantas butacas. ¿Y esto quién lo rehabilitó? Bueno, esto pertenece a la Fundación Anselmo Pie, que heredó el patrimonio de la familia de Anselmo Pie. Su padre, Antonio Lacruz, fue el que hizo este edificio. El que dijo, yo levanto esto, Eso ¿no? es. Y luego Anselmo Pie estuvo aquí de empresario, en la última época era un cine comercial y antes de morirse dejó una fundación creada, que es la que ahora gestiona este teatro. Vamos a seguir viendo más huecos. Vale, Más subimos rincones. si quieres al escenario. ¿Al escenario? Venga. Mira, ¿ves? Esto ya me suena más, yo estoy acostumbrado a estas vistas. Pero también te digo que yo he actuado más cerca del público. Claro, sígueme y te lo explico. ¿Esto qué es? Pues mira, esto es ahora mismo el suelo del teatro, pero en realidad lo que es el foso de orquesta, que se sube hasta arriba, hasta la altura del escenario, que como te decías tú antes, estabas más cerca del público. ¿Y ahora también, estamos? Ahora está en el nivel, ¿En el nivel? del suelo, Sí. de la platea de donde está el público, y también se puede bajar hasta abajo para que aquí se ponga una orquesta, para una ópera, por ejemplo, y de aquí la música sale para todo el público. Rubén, una pregunta que no nos oye nadie. ¿Te gusta el teatro? A mí me encanta el teatro. Muchas veces cuando tengo fiesta y no estoy aquí, voy a ver teatro. Está fatal, o sea, consumes 24 horas a tope Sí. aquí. Hay momentos de desconexión, pero me gusta el teatro, sí. Pues a mí me ha gustado esta visita que me has ofrecido, a mí y a todos los que están viendo esto. Muchísimas gracias por habernos mostrado estos rincones, estas tripas de este espacio escénico que es el Olimpia de Huesca.